Mi disertación, mi exposición, como dice ahí el título, pues va a tratar sobre el papel que desempeñó las excursiones de ascenso al Teide en el arraigo y en el desarrollo de un concepto como es el de piso de vegetación. En esa disertación trataré de exponer brevemente las conclusiones de una serie de lecturas que empecé a realizar hace ya unos cuantos años sobre textos de los viajeros. Esas lecturas en principio eran bastante anárquicas, eran unas lecturas bastante desordenadas, intuitivas, y en las que fundamentalmente, pues, como es lógico, atendía primero a los textos de los viajeros más ilustres, los que tenían más renombre, y eso pues, me fue creando como una tendencia adictiva y cada vez continué leyendo, ampliando, y ya el espectro de viajeros lo fui ampliando a otros ya menos conocidos e incluso a residentes en las islas, a gente de las islas que también pues, escribían sobre las estancias que habían realizado históricas en el archipiélago. De esas lecturas constaté también rápidamente que habían una serie de temas que eran lugares comunes, que se repetían incluso hasta clónicamente, vamos, hasta rayando en los plagios, como era habitual también, en muchos casos. Y uno de esos temas era los relatos de la gente que ascendía al Teide, de los viajeros que llegaban a la isla y después de haberse quedado deslumbrados por la imagen del Teide desde el mar, pues intentaban hacer la excursión que les llevase hasta ese mítico pico que habían visto. Entonces, eso ya supuso un foco de atención en mi interés y a partir de ahí ya pude ordenar un poco mis lecturas y ya las jerarquicé y las organicé en torno a ese tema. Ese tema estaba además también inspirado en mis inquietudes personales como investigador por el análisis de los pisos de la vegetación de Canarias. Y fue así como pues, empecé a realizar contrastes, comparaciones de los relatos que hacían, relatos muy heterogéneos, relatos de hombres de ciencia con preparación científica y relatos de viajeros, de naturalistas, de, como veremos ahora y como también muchos de ustedes ya saben, de simples aventureros que se atrevían en una gesta bastante temeraria en subir a ese pico que veían. Fue así como me fui dando cuenta de la importancia que dentro de lo que cabe había tenido ese camino en el arraigo de un concepto tan universal y tan incuestionable en la actualidad como es la articulación geográfica de la vegetación en cliseries latitudinales, grandes zonas latitudinales a escala del planeta, o cliseries altitudinales en franjas, en pisos, a nivel de las laderas de los macizos montañosos. Bueno, pues paso ahora a exponerles algunas de las ideas y desarrollar esto que les he contado, que es el objetivo que me ha motivado para organizar mis palabras. La organización espacial de la vegetación en cinturones altitudinales a lo largo de las vertientes, a lo largo de las laderas montañosas, como acabo de decir, es un concepto básico de la geografía de la vegetación. El reconocimiento científico de ese fundamento de zonación, de organización territorial, está hoy tan admitido como el accidente orográfico al que se asocia, es decir, a la montaña. De hecho, son dos conceptos hoy en día indisolubles
y probablemente la persona o uno de los textos que yo he encontrado que mejor evidencia esa relación bidireccional, esa equiparación de esos dos términos, montaña y escalonamiento, es el texto que ahora se está proyectando de Michel Chardon, un geógrafo francés especializado en los estudios de montaña, que en 1989 explicitaba esa vinculación tan estrecha, tan íntima entre esos dos conceptos con esas palabras. Me paso brevemente a leerlas en altavoz porque las considero importantes. Ya verán que otros textos que forman parte de la presentación simplemente pues los dejaré para que ustedes los lean, para no hacer tampoco demasiado tediosa la exposición. Chardon escribía: es un fenómeno fundamental hasta el punto que se puede decir que hay una montaña desde que aparece un escalonamiento vegetal, esto es, cuando el relieve es lo suficientemente elevado para imponer un escalonamiento. O sea, montaña implica escalonamiento, escalonamiento implica montaña. Me parece la forma más clara y contundente, más contumaz de expresar la vinculación entre esos dos términos. La noción de escalonamiento y con ella la de piso de vegetación se atribuyen tradicionalmente al padre de la geografía física moderna, Alexander von Humboldt. Bueno, en esto de las paternidades ya sabemos que en fin, que hay mucho que hablar. Y por ahí también hay muchas ciencias bastardas que se podrían decir, pero bueno, pues efectivamente Humboldt, entre otros, es reconocido como el padre de la geografía física moderna, de todas estas ciencias que aparecen, sobre todo en su concepción actual, pues se individualizan en el siglo XIX principalmente. Humboldt, que entre otros autores y otras montañas, empezó a intuir, a vislumbrar, a atisbar esa correlación entre las franjas vegetales con los gradientes, con las variaciones de ciertos elementos del medio físico, fundamentalmente térmicos, al ascender al Teide a finales del siglo XVIII. Para continuar su viaje y constatar y elevar a la categoría de principio universal este concepto cuando visitó los volcanes andinos, ecuatorianos, el Chimborazo, el Cotopaxi o el Pichincha. Sin menoscabar la reconocida agudeza intelectual del naturalista alemán, resulta evidente que la formulación del principio biogeográfico no fue casual ni espontánea. Con anterioridad a Humboldt existía toda una tradición de escaladas al Pico de Tenerife que quedó reflejada, que quedó recogida en una gran cantidad de textos, de relatos, de escritos, y a este respecto conviene reseñar, que aunque solo sea brevemente, la sugerente atracción que el Teide, levitando en medio del cielo, ejercía como pico. Esta es también una expresión que me gustó mucho y porque me parecía original. Pico pinchanubes es una expresión propia de Richard Francis Burton, bueno, un escritor político, explorador, naturalista, en fin, un diletante que se ocupaba en muchas cosas y que varias veces hizo varias visitas mientras fue cónsul, pues también era político, fue cónsul de Inglaterra en Fernando Po, del Reino Unido de Fernando Po, y mientras estaba de cónsul hizo varias visitas a las Islas Canarias y las plasmó también, como otros muchos, en un libro. Y en ese libro es donde él se refería al Teide, visto, y me pareció, la imagen es como muy evocadora, al Teide visto desde el mar como eso, como el pico que atraviesa las nubes, que sobresale por encima de ellas, que queda flotando, levitando en medio de las mismas. Pues fue Richard Burton el que, refiriéndose a eso, pues empezó a llamar la atención sobre este importante icono de la isla de Tenerife, que
actuaría como un reclamo para visitar a la isla a todos aquellos que se podían hacerse con esa imagen tan espectacular al divisarlo desde el océano. Esa visión, a su vez, también fomentaba el imperioso deseo de escalarlo, aproximándose a sus faldas desde los armoniosos paisajes del Valle de la Orotava. La comunicación escrita de las experiencias vividas y los datos, la información adquiridos en estas excursiones de ascenso al pico, ha quedado, como les decía, plasmada en una vasta y heterogénea literatura de autores. Los filólogos prefieren no hablar de literatura de viajes por la variedad de enfoques y de autores que se dedicaron, y de formas de expresar que se dedicaron a este tipo de relatos, de muy distintas procedencias, niveles socioeconómicos, inquietudes culturales o motivaciones, lo que para un lector que pretendía, como yo, sacar algunos datos y sistematizarlos en algo que tuviese una cierta coherencia, pues resultó un poco difícil, porque había de todo. Había, como les decía antes, y como veremos a lo largo de la exposición, desde meros aventureros hasta hombres con un gran bagaje cultural. Entre ellos sobresalen por su objetividad, curiosidad, interés divulgativo, demanda y tradición los redactados por los visitantes extranjeros, básicamente, sobre todo en las primeras fechas, ingleses y franceses, y ya a partir del siglo XIX se incorporan otros, fundamentalmente de nacionalidad alemana. Esos escritos fueron reproducidos bajo distintas modalidades, o modalidades tan contrastadas como diarios de navegantes, cartas, crónicas, relatos científicos o memorias. En esos textos de viajeros que recalaron en la isla por muy distintas razones, comerciales, de avituallamiento, de interés cultural, puede afirmarse que son excepcionales aquellos en los que no aparece algunas líneas redactadas con mayor precisión, con mayor rigor o calidad literaria sobre los tipos de vegetación que se sucedían a lo largo del camino. En efecto, la relativa homogeneidad del trazado de los pisos, la relativa continuidad que presentaban, sobre todo los tres pisos superiores, el refuerzo climático visible de esas discontinuidades a través de las sensaciones que provocaba el atravesar una capa de brumas, de nieblas, como era el manto de estratocúmulos, o la percepción exagerada de los contrastes que propiciaban las escalas espaciales y temporales con las que se efectuaba el recorrido, contribuyeron a hacer del Valle de la Orotava un marco, un escenario geográfico idóneo para evidenciar el fenómeno del escalonamiento. Una revisión de ese heterogéneo, de ese desigual legado literario, nos ha permitido organizar los textos de los viajeros en las tres grandes etapas cronológicas que ahí se están proyectando. Como todo, esas etapas tampoco son fijas e inamovibles, son permeables y no sirven para encasillar, como sucede también en la naturaleza, no sirven para encasillar a nadie en ninguna de ellas, sobre todo en los momentos y en los contextos culturales y filosóficos que las animaron cada una de las mismas. En concreto, en el primer grupo se incluirían los relatos básicamente descriptivos sobre las franjas vegetales reconocidos en el valle en las ascensiones llevadas a cabo con anterioridad a la expedición liderada por el astrónomo y naturalista francés Louis Fillet en 1724, destinada, como se sabe, pues a calcular las coordenadas exactas del meridiano del Hierro, que había sido utilizado como meridiano de referencia y luego dejó de serlo, pero fue reafirmado por el rey Luis XIII a partir de 1634 para los barcos franceses. También la expedición de Fillet, pues paralelamente, realizó medidas bastante precisas del Teide
y de la localización más o menos exacta también de la isla de Tenerife. Estoy hablando de memoria, pero creo recordar, porque esta mañana lo estuve ojeando, que la medición de Fillet fue una en la que ya, calculada en toesas, llegó a precisar que la altitud del Teide era de 3.713,8 metros, es decir, para estar hablando del siglo XVIII, de una finura extraordinaria, ¿no? Los textos correspondientes a las excursiones del siglo XVIII hasta la breve escala de Humboldt a finales de dicha centuria caracterizarían el segundo periodo, y ya formarían parte del último los escritos alusivos al escalonamiento vegetal, redactados por autores que alcanzaron la cima insular a lo largo del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Es decir, el estudio, el análisis que yo he hecho, pues se quedaría eso en 1910-1920. Más allá de ahí, pues no paso. La primera etapa yo la he titulado Los primeros indicios, primeras muestras, los primeros atisbos del escalonamiento. Los relatos de este periodo son muy escasos y ese reducido número debe relacionarse, por una parte, con las connotaciones culturales que por esas fechas tenían las montañas. El Teide, como otras montañas y tierras interiores, seguía arrastrando los atributos de lejanía, de aislamiento, de esfuerzo, de peligro, de misterio, de temor a lo desconocido, de fábulas, y no despertaba todavía, ni mucho menos, la curiosidad científica que le llevó a convertirse en uno de los reclamos más populares del archipiélago. Las primeras referencias del escalonamiento consisten en breves anotaciones descriptivas, muy imprecisas, llenas de inexactitudes, muy confusas, incluidas en los relatos básicamente publicados o relativos a excursiones de ascenso efectuadas en los siglos XVI y XVII, escritos mayoritariamente por representantes de casas comerciales de las metrópolis que se desplazaban en aquellas fechas, sobre todo pues, con fines comerciales de comprar las cosechas de viñas y de azúcar, básicamente. Comerciantes, sobre todo ingleses, que han pasado a ser reconocidos como factores, que era el nombre que se les daba, factores. De escasa o nula formación naturalista, que animados por ese espíritu emprendedor que les había traído a estas islas, por ese espíritu aventurero, se atrevieron a escalar la tenida por entonces como una de las montañas más altas del mundo. Las alusiones en los relatos de estas gestas épicas para esas fechas suelen limitarse a la identificación de unos pocos pisos, casi siempre los tres superiores, al ser, por una parte, los que mayores contrastes y continuidad tenían, sobre todo teniendo en cuenta el grado de transformación antrópica que presentaban los pisos inferiores en relación con los modelos de ocupación del territorio, de destinar los sectores costeros a los cultivos de exportación y las medianías, sobre todo las medianías de las vertientes septentrionales de las islas, a la instalación de los principales núcleos de poblamiento y de los cultivos de subsistencia, de autoconsumo, los cultivos de secano a ellos asociados. A estas razones habría que añadir, además, el hecho de que la mayoría de las expediciones de ascenso al Teide utilizaron como campamento base de partida la villa de la Orotava. Eso parece anecdótico, pero efectivamente condicionó el que en la mayoría de los relatos empiezan ya en el Monteverde, empiezan en la Laurisilva. Los pisos anteriores, o sea, aunque los viajeros se quedasen en el puerto de la Cruz, realmente las expediciones partían, las cordadas partían de la villa. Aquí era donde se contrataba mayoritariamente el avituallamiento, las viandas que se iban a llevar, se organizaban las recuas, las reatas de las caballerías con los arrieros y se contrataban a los prácticos, a los guías que iban a ascender al Teide.
Su caracterización florística en estos relatos a menudo se realiza mediante el nombre vulgar de algunas especies, de las más representativas, como la retama, el pino o el barbusano o el laurel. Las acotaciones altitudinales, es decir, las delimitaciones exactas de las altitudes a las que terminaban un piso y empezaban otros, pues en general eran muy pocas y tremendamente inexactas. Entre otras cosas porque por la procedencia de este tipo de expedicionarios, pues no contaban ni siquiera con instrumentos de registro, con instrumentos de medida medianamente precisos. Pueden contener descripciones florísticas de naturaleza etnobotánica de algunas plantas destacadas por sus aprovechamientos o utilidades. Bueno, son conocidísimas y además se repiten mucho en casi todos los relatos, entre otras pues el drago, la tabaiba o hasta el mismo viñátigo. Como ejemplos de este tipo de narraciones cabe citar la descripción del comerciante inglés Thomas Nichols de finales del siglo XVI, el extracto del texto de Sir Edmund Escory de principios del siglo XVII, o el escrito sobre las impresiones de 6 comerciantes ingleses que subieron al pico de Tenerife aproximadamente a mediados del siglo XVII, aunque su publicación, como era normal, se retrasó por lo menos una década más. De ellos hemos seleccionado 2 pasajes, el primero de los cuales se ha extraído del relato del factor Thomas Nichols y dice lo que pues ahora se está proyectando. A la vista del mismo, cabe comentar que se intuye una incipiente zonación vegetal establecida de arriba abajo que distingue lo que podrían asimilarse a 2 pisos forestales. En el más elevado, además de pinos, se destaca también ya la presencia de 2 especies frondosas, el viñátigo y el barbusano, especies que, sobre todo, pues como les decía, se reconocían con este nivel de formación que tenían estos viajeros, se conocían por sus aprovechamientos. Recuerden, porque me imagino que también no estoy diciendo nada nuevo, que el viñátigo durante mucho tiempo fue conocido como la caoba de Canarias, por el aprecio que se tenía en los trabajos de carpintería fina, de ebanistería. La inclusión de esas frondosas, en principio, solo cabe interpretarse como un error, una inexactitud. Quiero comentar pues, una cosa que parece también secundaria, pero que constituye también una constante en la mayor parte de las descripciones, y es que la enumeración de los pisos muchas veces, casi todas, se hace de arriba a abajo, no en sentido contrario, lo cual tampoco es nada sorprendente, tiene su cierta lógica. Primero, por la claridad de las panorámicas que se pueden ver en una visión en este sentido, en sentido descendente. Y, por otro lado, por la incomodidad, el estorbo, el velo que representaba el mar de nubes, sobre todo en los trayectos ascendentes, para poder reconocer los pisos que estaban por encima. Con frecuencia era un velo demasiado opaco para intuir nada que se pudiera colocar por encima. Y finalmente, otra de las razones que justifica también eso es que muchas de estas expediciones que partían, como les decía, de la Villa de la Orotava, empezaban el ascenso a primeras horas de la mañana, incluso durante las horas de la madrugada, para después hacer las escalas, bueno, aparte de los descansaderos que jalonaban el itinerario, hacer las escalas y las pernoctaciones que llevaban a cabo en el trayecto en las estancias superiores del Teide, para poder hacerlas a las horas apropiadas. Con mucha frecuencia salían todavía en penumbra y no divisaban bien los primeros, o no se reconocían bien las primeras manifestaciones vegetales, además del estado de conservación que también, al que después comentaremos, ya por aquellas fechas ya tenían en muchos casos, sobre todo pues eso,
Si la Villa de la Orotava estaba instalada a la cota en la que está, sobre los 600 metros, pues la primera fuente de aprovisionamiento, además de las manifestaciones termófilas, que esas desaparecieron rápidamente, de productos forestales, era el Monteverde, evidentemente. A cotas inferiores, sin precisar altitud, se reseña la abundancia de laureles, lo que evidentemente pues, debe asociarse con el desarrollo de la lausilva del Monteverde. Resulta sorprendente que en esta descripción, en sentido descendente, no se haga referencia al matorral de alta montaña, cuyo dominio espacial, no en este párrafo concreto, se asimila a un piso nival. El siguiente texto corresponde a las impresiones de un grupo de comerciantes ingleses que, como ya antes decía, debieron coronar la cima en agosto de 1646. Su relato fue publicado en 1667 por la Royal Society. De su lectura se desprende, también se reconocen solo dos formaciones vegetales, pero ahora son el pinar y el retamarco de Sar de alta montaña canaria. La existencia del pinar queda reconocida en los dos párrafos, aunque falta y son confusos. En este caso, el segundo párrafo reafirma lo dicho en el primero. En el primero, a través de la significación de un pino, a cuyo resguardo se descansa, y también por el contraste vegetal que se dice que existía entre el camino recorrido hasta él y el seguido a continuación. Ese pino probablemente sea uno de los que se utilizaron hasta el siglo XIX, ya en el siglo XIX empiezan a desaparecer esas referencias, se utilizaban para jalonar el camino. Bueno, entre esos pinos, así que aparecen en numerosas descripciones, estaría el pino de los dornajitos o el dornajito, no, el dornajito, pino del dornajito, el pino de la merienda, el pino de la carabela. Otras referencias eran los charquitos y luego ya en el Teide pues la estancia de abajo, la estancia de arriba, en fin, las que ya todo el mundo conoce. En el segundo párrafo se reafirma la presencia del pinar y se habla de la existencia de retamas sobre los sustratos arenosos propios de las cañadas, sobre los llanos endorreicos, recubiertos por pumitas. A partir de ahora pues empezaríamos a hablar de la segunda etapa, que pues la he titulado como el paso de las descripciones locales a la formulación del primer modelo conceptual, del primer esquema teórico, no meramente basado en la descripción local de lo que se veía a lo largo del camino. Durante el segundo periodo, asimilable grosso modo al siglo XVIII, el anterior era en XVI y XVII, se producirá un notable incremento tanto cuantitativo como cualitativo de los relatos alusivos al ascenso al Teide. Esa ampliación del número y del nivel de los escritos estará directamente relacionado con los dos factores, los dos condicionantes que ahí se están destacando. Por un lado, la difusión de los planteamientos racionalistas de la Ilustración y por otro, el desarrollo de las expediciones de descubrimiento de las tierras bañadas por los océanos Índico y Pacífico en el marco de la segunda oleada, la segunda fase de expansión colonial europea, de las metrópolis desplazándose a buscar nuevos territorios, a expansionar sus imperios con posesiones de ultramar. El arraigo del pensamiento ilustrado a lo largo del siglo de las luces supuso una revalorización del viaje y bajo los paradigmas de la Ilustración, el viaje, como se propugnaba en el Emilio de Rousseau, se concibe como una necesidad inevitable, imprescindible. Acabo de acordar. Tengo algo de presbicia, pero por lo visto, con toda la iluminación que tengo, podía leerlo, pero vamos, estoy mejor así. En fin. Bueno, les decía, el viaje se revaloriza con las ideas de la Ilustración, con el racionalismo, y entonces se considera que
que forma parte de la formación integral del ser humano. Es una necesidad imperiosa para completar su preparación académica, con una experiencia intensa y concentrada en una gira educativa, en lo que se llamaba en su momento el Grand Tour. El viaje ilustrado busca satisfacer una curiosidad universal, enciclopédica, aplicando los recursos de la inteligencia y la razón para lograr explicaciones rigurosas y científicas a lo que hasta entonces era desconocido, era aceptado como misterio de fe o como verdad incuestionable, como arcano, como tradición de naturaleza mágica, legendaria o mitológica. Las influencias de estos valores existenciales racionalistas contribuyeron a perfilar un tipo de viajero que aspiraba a dar cuenta de todo lo que veía, a dar testimonio de todo lo que encontraba a su alrededor. Un tipo de viajero notario, preocupado por retratar fielmente la realidad visitada en todas sus facetas geográficas, artísticas, económicas, históricas, antropológicas, y dejar, y esto también era muy importante, dejar constancia de sus descubrimientos a través de informes técnicos y relatos de distinto valor literario. Había también una idea de función social, según la cual el viajero ilustrado que demostraba esa curiosidad racional, tamizada por la razón de todo, tenía también la obligación moral de transmitirla, de contribuir a elevar el nivel de conocimiento de un pueblo en general mantenido en la ignorancia por las ideas supersticiosas, religiosas, mitológicas, etcétera, etcétera. La exclusión de España de los destinos del Grand Tour, ilustrado por su marginalidad y atraso geográfico, económico y cultural, no afectó, sin embargo, en gran medida a Canarias, que pudo compensar en gran parte ese olvido como destino de este tipo de viajes al convertirse por su localización oceánica intercontinental en escala habitual de avituallamiento, de suministro de las grandes expediciones promovidas por las potencias coloniales europeas. Esta función de escala de avituallamiento, a mí me gusta, porque me gustó también el término, me gusta evocarla con una palabra que aparecía, que utilizaban fundamentalmente los alemanes y que también atribuyeron a Humboldt, según la cual decían que Canarias, por ese cometido que hacía de estación, de paso, hacia destinos más lejanos, era el gran Carabazar, la gran estación de postas del Atlántico, el lugar donde las cordadas de las expediciones de camellos o en general de monturas descansaban y donde se reponían y descansaban también en hostales los viajeros. Carabazar Atlántico. Es una expresión utilizada sobre todo por alemanes y en general también entre ellos atribuidas al compatriota ilustre a Humboldt. Esto facilitó la llegada a las islas de muchos visitantes temporales, que aprovecharon esas estancias de avituallamiento y de reparación de las naves dañadas en los primeros tramos de esas travesías para subir a la montaña divisada desde el mar. Entre esos expedicionarios se incluían muchos naturalistas y hombres de ciencia que se enrolaron en esas expediciones, incluso pues, por intereses estatales, por los que formaron parte de las mismas. Estos hombres de ciencia, estos científicos, imbuidos por los
por los principios intelectuales racionalistas, utilizaron la ascensión al pico para recabar datos que pudieran dar respuesta a muchos de los grandes interrogantes científicos del momento. Nos encontramos, como también saben, en un momento muy convulso de las ciencias, en las que están proliferando teorías, tendencias, escuelas que están suscitando enconados debates, sobre todo de las ciencias de la naturaleza, las ciencias geológicas, con figuras relevantes, que es cuando van a surgir también las grandes teorías, neptunistas, plutonistas, etc. La figura de Lyell, todos estos pues van a empezar ahora a proliferar, y también en el mundo de la botánica y de la biología. Entre esos interrogantes científicos, pues cabe referirse a la explicación de la diversidad biológica del planeta, las causas de la distribución corológica de los seres vivos, de las áreas de distribución que tenían los distintos táxones, el origen del relieve terrestre o la constitución interna de la Tierra. Bueno, aquí tenía una nota para distender un poco la exposición, y que es plenamente oportuna, pues acordarme de que entre esas teorías estaría la teoría de los cráteres de levantamiento, de elevación de Leopold von Buch. Y con este afán, con esos intereses, pues herborizaron, describieron animales, tomaron muestras de rocas, experimentaron técnicas y probaron aparatos de registro, al mismo tiempo que elucubraron sobre hipótesis teóricas ya intuidas o incluso sugeridas, inspiradas por lo que veían en esos recorridos. Las observaciones de estos hombres de ciencias contribuirán por su labor divulgativa a multiplicar las referencias a Canarias y por lo tanto al Teide, y a elevar la categoría, el nivel de los relatos sobre las rutas de acceso, tanto por la formación académica e intelectual de los autores, como por esa curiosidad científica que los inspiraba. En general, la atención de estos naturalistas se centrará sobre todo en los aspectos geológicos y botánicos del camino, primando entre estos últimos, entre los botánicos, el desarrollo de los enfoques taxonómicos, realizado a través de labores de herborización destinadas a la identificación y clasificación de nuevas especies en un marco, en un escenario biológico tan sugerente, tan atractivo como suponía el archipiélago canario, por la diversidad de formas de organismos y por la riqueza en endemismos que presentaba, por su exotismo. Por otro lado, también en ese tipo de estudios me fueron destacados las labores de reconocimiento de relaciones corológicas y, manteniendo la tradición ya comentada en la anterior etapa, el interés, porque eso, buscar el sentido práctico aplicado es lo normal, el interés por las utilidades farmacológicas, artesanales o de cualquier otro tipo de las plantas identificadas, de las plantas reconocidas. Como consecuencia de esa curiosidad investigadora, las observaciones vegetales se respaldarán con valores altimétricos, con mediciones ya precisas, con cálculos territoriales, con cálculos de extensiones de fenómenos que tenían plasmación, que tenían reflejo espacial, y con apreciaciones climáticas más precisas obtenidas a partir de los registros proporcionados por instrumentos y técnicas de medición especializadas, esos que probaban aquí para después verificar que pudieran funcionar en los destinos a los que iban a continuar en esas expediciones. Entre los legados debidos a estos visitantes enrolados en expediciones científicas, sobresale la liderada por el astrónomo y religioso francés Louis Fillet en 1724. Además de ofrecer la primera descripción detallada del camino de subida al Teide, sus principales aportaciones al conocimiento de la composición y la organización de la vegetación canaria podríamos esquematizarlas en perfilar la delimitación de los principales tipos de vegetación atravesados en el trayecto de subida,
Incorporar datos objetivos y observaciones cuantitativas, tales como la secuencia del gradiente barométrico vertical. Fillet, a lo largo de ese recorrido, de ese itinerario, fue anotando mediciones, lecturas que fue realizando con el barómetro, con un barómetro, y así empezaron a tenerse registros de las variaciones de la presión. Tengan en cuenta que en estas fechas se estaba buscando todavía la explicación a las discontinuidades, es decir, a lo que se veía. Y se estaban buscando causas que pudieran justificar las modificaciones que se estaban experimentando. Era una etapa de lucubración en la que se apelaba a distintos elementos, a distintos factores. Realizar la primera descripción in situ de la violeta del Teide, violeta que después será redescubierta por Humboldt y Bonpland, Aimé Bonpland, el botánico que le acompañaba con posterioridad, y que fueron los que figuran, los que dieron el nombre que todavía hoy se utiliza, el nombre científico que hoy se le da a esta planta, al Viola queiranthifolia. Detallar ordenadamente el encadenamiento de los 3 pisos más elevados. Los 3 pisos más elevados no los descubrió, por supuesto, Fillet, pero Fillet sí fue el primero que llegó y comenzó a secuenciar su disposición en el espacio. Las anteriores descripciones, los anteriores relatos, con frecuencia, muchos basados en plagios, pues, muchos basados en relatos bibliográficos e incluso no contrastados empíricamente sobre el terreno, pues a menudo cometían errores, saltaban, provocaban saltos de unos pisos a otros y resultaba descripciones bastante complicadas. Se han seleccionado 3 breves pasajes de su descripción. En el primero de ellos, el naturalista francés se refiere al primer piso forestal encontrado al salir de la villa, el Monteverde, así denominado por el topónimo local del Valle de la Orotava, topónimo que, como sabemos, pues al final ha cuajado en la literatura científica y se utiliza ya como sinónimo de laurisilva, para evitar el confusionismo entre comunidades de laurisilva y falla brezal, laurisilva en sentido estricto y falla brezal. Y de él destaca la abundancia de helechos. De igual manera, resalta cómo en el tránsito de esa formación alpinar el contraste vegetal es reforzado por el cambio ambiental que supone pasar de las nieblas del mar de nubes a una capa de aire más clara y despejada. Los comentarios de Fillet sobre el pinar son algo más explícitos que los dedicados al Monteverde, y aparte de contar los efectos causados por un temporal de viento que había abatido muchos troncos, se detiene en describir la morfología de los pinos. En su relato, Fillet habla de troncos podridos por la humedad. Bueno, haciendo una pequeña investigación sobre aluviones históricos acontecidos en las islas, hemos supuesto que los efectos que apreció Fillet de devastación del pinar probablemente tuvieron que ver con un temporal que afectó a la isla de Tenerife el 25 de octubre de 1722, es decir, 2 años antes. Esto lo hemos entresacado de un escrito, un artículo sobre el estudio cronológico de los aluviones de Canarias, realizado por Francisco Quirantes y otros, en los que en el apartado de observaciones referidos a este fenómeno meteorológico extremo, se habla de vientos muy fuertes con turbión de agua. Probablemente no sabemos si fue el único o si después hubieron otros motivos, pero evidentemente, tal como está destacado, es casi seguro que los efectos de este fuerte temporal pues, debieron todavía dejar secuelas visibles cuando Fillet visitó el Pinar. Tras abandonar el monte de los Pinos, a partir del Portillo, la cordada ya se adentraba en el dominio de las retamas. A este arbusto Fillet le dedicaba una breve descripción morfológica, que ahí está más o menos expuesta, reseñando su apariencia agostada, marchita,
en consonancia con las fechas del estío en que se realizó su excursión, su vida, agosto de 1724. A partir de ese punto del relato, y ya en el trayecto de descenso, las referencias vegetales se limitan a describir a la violeta del Teide, que según el astrónomo fue la única planta que reconoció colonizando las laderas del estratovolcán, cito textualmente, desde el pie del pico hasta su cima. Las escalas de aprovisionamiento en los puertos canarios de expediciones científicas continuaron llevándose a cabo durante toda la segunda mitad del siglo XVIII y primeras décadas de la siguiente centuria, recalando, entre otras, las comandadas por navegantes tan ilustres, tan renombrados como Bougainville, Cook, Lapérouse, d'Entrecasteaux, Malaspina o Baudin. Y con ellas siguieron multiplicándose y replicándose las descripciones de ascenso al Teide de muchos de sus viajeros, algunas con contenidos científicos tan vanguardistas, tan innovadores para las fechas, como la redactada en 1785 por el botánico Lamartinière de la expedición del conde de Lapérouse, que apuntaba la relación de las tres vegetaciones reconocidas en el camino, lo de las tres vegetaciones entrecomillado, al pico, con el grado de alteración edáfica de las rocas basálticas de sus sustratos. Es decir, ya no era solo con las condiciones ambientales entendiendo por tal las de la temperie, las del clima, sino que incluso ya se buscaba pues ciertas relaciones, o por lo menos se barajaba la posibilidad de que también el sustrato influyese decisivamente en esas discontinuidades de la vegetación. Otras descripciones de menor trascendencia y originalidad de esta época serían, por ejemplo, las debidas al naturalista francés Michel Adanson, a mediados del siglo XVIII, o el comerciante inglés George Glass, del que aparece aquí reproducida una de las primeras ediciones de su libro, publicado en 1764. Bueno, Glass, aparte de otros muchos méritos, yo lo destaqué también porque es uno de los primeros relatos en los que la descripción de los pisos pasa de 3 a 5, por una cosa tan fútil, tan elemental como que Glass empezó a subir al Teide desde el puerto de la Cruz. Y entonces, pues, el relato describe los pisos inferiores, cosa que otros muchos autores, como les decía, no es el único, pero sí fue uno de los primeros en los que la descripción pasa de 3, que era lo que la mayoría realizaba, a 5 pisos. Pero los avances cualitativos se dispararon especialmente con las aportaciones realizadas por Humboldt al final de la centuria, cuando la fragata Pizarro permaneció fondeada en el muelle de Tenerife durante 6 días del mes de junio de 1799, 6 días que cundieron muchísimo, porque dieron para redactar 300 páginas sobre las islas. Se trató de una escala que difería de otras porque la empresa del alemán no se enmarcaba en ninguna expedición promovida por los intereses nacionales, expansionistas o comerciales de ningún Estado, sino que, como sucederá otras veces a partir de entonces, fue producto de la iniciativa particular. Bueno, esto de la iniciativa particular habría que matizarlo. Era iniciativa particular, pero siempre secundada, promovida, respaldada por sociedades filantrópicas, liceos, academias, etc. La originalidad de los planteamientos del naturalista alemán derivará de su concepción integrada de la naturaleza y su curiosidad por descifrar las relaciones que rigen los procesos, antes que buscar la explicación concreta de hechos o fenómenos puntuales, lo que le hará desmarcarse, hasta cierto punto, de la tradición taxonómica imperante en las observaciones vegetales e inclinarse por investigaciones de enfoques más ecológicos, más centrados en buscar las causas ambientales que explicaban la aparición de las formas vegetales, y más geográficos, más tendentes a delimitar los dominios territoriales de las formas y de los tipos de vegetación. A partir de estas convicciones,
su interés científico trasciende de la mera descripción de las formas y de los tipos vegetales que atraviesa en su ascensión al Teide, del descubrimiento de rarezas no catalogadas como muchos de los que le habían precedido, con vistas a deducir, a esclarecer los procesos, a insertar los elementos aislados y desentrañar las pautas y leyes de valor universal del funcionamiento de la naturaleza. Esas aspiraciones son precisamente las que le llevaron a enunciar, a formular, la primera propuesta sistemática de escalonamiento vegetal de Canarias, no del Valle de la Orotava, ni de Tenerife, sino aplicable a todo el archipiélago. Esas ideas las expone, además, con un estilo narrativo también peculiar, en el que se combinan las explicaciones analíticas, rigurosas y cuantitativas, inspiradas en la corriente cultural racionalista, con las impresiones más subjetivas e íntimas, propias del espíritu romántico, del que él es un claro precursor. Humboldt es una bisagra, es un elemento de transición ecotónico, por utilizar términos vegetales, entre lo que sería el pensamiento de la Ilustración y el pensamiento romántico. El resultado es una prosa apasionada, emotiva, pero al mismo tiempo científica, en la que la descripción lineal y cronológicamente secuenciada del trayecto, del camino, de los pisos que se iban viendo, se interrumpe continuamente con la intercalación, con la inserción de evocaciones a otros ámbitos, a otras situaciones equiparables, con la confrontación para buscar las razones equiparables que podían justificar la aparición de lo que se veía, de lo que se contemplaba. La versión más completa de Humboldt sobre el escalonamiento vegetal de Canarias está recogida en su magna obra de 30 volúmenes, Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, publicada entre 1807 y 1834, concentrándose la mayor parte de las referencias a su breve estancia en los tomos 1 y 4. Estas alusiones se concretan básicamente, como se dice en la diapositiva que ahora se está proyectando, en un relato de sus impresiones, un relato personal, que ahora analizamos brevemente, y dos modelos conceptuales, dos esquemas de distribución de la vegetación que intentaban distanciarse de la descripción concreta de lo que se veía. En la descripción, la frescura de las aportaciones de campo se combina con una exhaustiva, en algunos casos incluso desmesurada, documentación bibliográfica, reconociéndose, y lo estoy diciendo de la forma más elegante que puedo, pasajes muy similares a los expuestos en los textos de autores que le precedieron, Fillet, Idens, Classe o Lamartinière. Precisamente la espontaneidad de esos apuntes le llevó a incurrir en algunos errores, frutos de la inmediatez de las notas de campo, como el elevar a la categoría de piso lo que no pasaba de ser una simple unidad vegetal interna local. Así pasó con la supuesta región de los helechos, que en esta descripción él la incluía como una discontinuidad de la misma categoría que los otros pisos, que describió por encima del Monte Verde, lo que también tiene que ponerse en relación con el estado de abandono, de deterioro, de deforestación que por esas fechas ya tenía el pinar en el Valle de la Orotava. Por otro lado, también llama la atención la ausencia del pinar en la recapitulación, como acabamos de decir, de las discontinuidades vegetales atravesadas, que hace también Humboldt de arriba abajo, desde el borde del cráter, antes de descender, a pesar de que en el camino de ascenso había aludido a ese pinar. Este olvido, pues como acabo de comentar, solo cabe interpretarlo como producto del deplorable estado con el que se mantenía el bosque ya por aquellas fechas, lo que sin duda desdibujaba su continuidad como franja en ese tramo del Valle de la Orotava,
No así en otros sectores. Hay referencias de otros viajeros que ascendieron o pasaron de una vertiente a otra y citaban que en la vertiente sur el pinar era perfectamente reconocible por esas fechas. Sirviéndose de las indicaciones facilitadas por el médico y naturalista francés Auguste Brussonet, cónsul en Tenerife entre 1801 y 1804, Humboldt incluyó en ese mismo volumen un modelo de escalonamiento vegetal. Esta iniciativa supuso un considerable avance para el estudio geográfico de la vegetación, porque al restar protagonismo al análisis de las individualidades florísticas en favor de sus agrupaciones y combinar el interés del reparto ecológico de las plantas con otro de naturaleza ecológica, comenzaban a sentarse las bases científicas de nuevos enfoques de la fitogeografía y en general del conocimiento de la biosfera. Bueno, de las dos propuestas metodológicas conceptuales de Humboldt, la primera, como acabo de decir, se inspiró en las anotaciones que le proporcionaba Brussonet. Brussonet, pues desgraciadamente no llegó a publicar lo que en su momento hubiera sido uno de los mejores y más completos catálogos de la flora canaria, que fue su Florilegium canariense, pero en contrapartida fue el asesor local de muchos de los viajeros, y entre ellos de Humboldt, para sus aportaciones. En concreto, en su conocido esquema de 5 pisos o zonas, de Humboldt estoy hablando, la de las viñas, la de los laureles, la de los pinos, la de las retamas y la de las gramíneas, se volvía a incluir al pinar y desaparecía la anecdótica región de los helechos. A grandes rasgos, el tratamiento de cada uno de ellos, en el tratamiento de cada uno de ellos se aprecia la intención de ofrecer una aproximación más rigurosa y analítica a su conocimiento, lo que se pone de manifiesto con datos sobre sus acoltaciones altimétricas, desglosando su caracterización térmica con valores de medias, amplitudes y regímenes, discriminando su composición florística entre especies autóctonas e introducidas, o incorporando incluso algunas observaciones sobre la articulación de ciertas unidades internas a las formaciones. Por otro lado, en estos análisis subyace su visión integrada, que busca trascender de la investigación localista, conectando la realidad directamente observada con otras afines. Y en ese sentido, el texto está salpicado de evocaciones comparativas con hechos o fenómenos similares de otros lugares. En el que se está ahora proyectando, pues si lo han leído o han tenido ocasión, se habla de Nueva España, de América Central, México. Pero es en el tomo 4 donde, dando muestras de su humildad científica y de su talante investigador siempre abierto a innovaciones, Humboldt asume el modelo de escalonamiento que publicaría más tarde su compatriota Leopold von Buch, al considerarlo más ajustado que el suyo propio. Las principales modificaciones de esta propuesta se pueden esquematizar en 3 cuestiones. La individualización de un nuevo piso, el de las formas africanas, que se disponía ocupando los niveles inferiores de la zona de las viñas. La eliminación del erróneo piso de las gramíneas en las cumbres, con lo que se mantenía la división de la cliseria altitudinal completa en 5 escalones, y una acotación más afinada de los límites de las franjas vegetales. Bueno, eso es un extracto de ese segundo modelo de escalonamiento de Humboldt. En definitiva, Alexander von Humboldt debe ser considerado, por la calidad de sus aportaciones al conocimiento de la vegetación canaria, como uno de los naturalistas de mayor repercusión científica de cuantos arribaron al archipiélago durante el siglo XVIII. Sus agudas observaciones y sus innovadores enfoques abrieron un camino de líneas de investigación de la naturaleza de las islas poco o nada atendidas hasta esas fechas. Bueno, este es el famoso esquema, que también es muy conocido. A mí me parece un alarde de contenido y de forma, o sea, una maravilla, ¿no? Aparte de por los contenidos de las especies que aparecen escritas a lo largo de todas las vertientes, pues como en esta parte del gráfico pues se escalonan
los cultivos que correspondían a cada uno de los pisos y cómo en el perfil de la silueta del Teide pues aparecen detalladas las distintas escalas, los distintos descansaderos, los distintos jalones que se encontraban, los hitos que se encontraban en el camino hasta llegar a la cima. La tercera y última etapa es la que hemos denominado el perfeccionamiento del modelo de escalonamiento vegetal. El tercer periodo se desarrolla bajo las influencias de la corriente cultural romántica, que con su exaltación de los sentimientos, de la subjetividad, de la individualidad y la creatividad, se hará notar también en el mundo del viaje, afectando a los destinos, a los tipos de viajeros y a sus escritos, a su literatura. La consideración del viaje cambia y pasa a entenderse más como una experiencia para el ánimo y el alma que como un ejercicio para el intelecto, más como una fuente de satisfacción personal que como un acopio de conocimientos universales que había que transmitir, como antes dije, como una obligación moral. El hastío por el adocenamiento de la civilización moderna siguiendo los dictados de la razón neoclásica conduce al viajero romántico a la búsqueda de destinos exóticos que le permitan expresar sus sentimientos, liberar toda su emotividad. España, como modelo de alteridad, de contraste, a la homologada Europa, al converger en ella casi todas las expectativas del ideario vital y estético romántico, pasa así a ser un destino prioritario casi por las mismas razones de atraso cultural, aislamiento y exotismo por las que la habían despreciado los viajeros ilustrados. Por otro lado, uno de los ámbitos en los que mejor y más plenamente se ejercita esta nueva aproximación sensitiva, sensorial, es en la naturaleza, ante sus paisajes majestuosos, grandiosos, excepcionales, intrincados o fantásticos. Y esas cualidades tan evocadoras se encontraban especialmente concentradas en dos elementos paisajísticos, que por eso mismo se mostrarán como particularmente atractivos para el viajero romántico: la montaña y el bosque, es decir, los dos ingredientes que ofrecían el Valle de la Orotava. Sin duda, todas estas consideraciones sobre los nuevos objetivos del ser humano romántico, su redescubrimiento de España en la búsqueda de destinos distintos a los de sus lugares de procedencia y su especial fascinación por los paisajes forestales y montuosos, contribuyeron entonces decisivamente a popularizar los desplazamientos a Canarias, a Tenerife, al Valle de la Orotava y a subir al Teide. Junto a ellos influyó decisivamente la diversificación de los atractivos del archipiélago, como consecuencia del incremento de su difusión en la producción literaria de sus visitantes. Esto promoverá el reconocimiento de las Islas Canarias como destino viajero por sí mismas, por sus propias cualidades, particularmente por su interés científico, superando su condición de mera escala de tránsito para expediciones con metas más lejanas, superando esa condición de caravasar atlántico al que antes me refería. Por otra parte, la valoración de las cualidades terapéuticas del clima, climoterapéuticas, para el tratamiento de enfermedades pulmonares y la búsqueda de nuevos centros de salud, Health Resort, para aliviar las afecciones de los pacientes adinerados, los inválidos, que pudieran costearse su desplazamiento y el de sus médicos a paraísos de salud invernales, comenzará a sentar las bases del desarrollo turístico de Canarias, influyendo también en la ampliación y diversificación de los visitantes. Bueno, es el momento en el que se pasa de los spas del interior continental a la búsqueda de nuevos centros de salud basados en las propiedades climoterapéuticas que podían tener las condiciones ambientales. Se empiezan a buscar entonces nuevos resorts pues, en el Mediterráneo, Niza, Marsella, Génova e incluso en los archipiélagos atlánticos, Madeira y Canarias. En efecto, con el incremento del número de visitantes se popularizó la ascensión al Teide, que dejó de ser un objetivo prácticamente exclusivo de aventureros, sobre todo en la primera etapa, y de hombres de ciencia en la segunda, para casi convertirse en una excursión
ritual de todos los viajeros que recalaban en Tenerife. El otro día, repasando las notas, encontré, yo creo que una frase que explica bastante bien este hecho que acabo de decir, la popularización del trayecto de ascenso al Teide. En concreto, es de Proust y Pitart, dos viajeros franceses de principios del siglo XX, uno un jurista y el otro un naturalista botánico, que estuvieron comisionados por un ministerio francés y hicieron dos estancias en Canarias, una en 1905 y otra en 1906. Bueno, y entre otras cosas, llegan a decir que la excursión al Teide en esas fechas era más fácil que realizar que dar la vuelta a la isla, dando a entender también el estado nefasto que tenían las vías de comunicación. Paralelamente, se diversificó su espectro profesional y sociocultural con abogados, arquitectos, pintores, escritores, astrónomos, médicos que acompañaban primero a los pacientes que iban a los resorts y luego, cuando más adelante se desarrolló la medicina de altura, de cumbres, pues con médicos que acompañaban a los pacientes para que se instalasen en el aire frío y seco de las cañadas. Así como el de sus países de procedencia, añadiéndose otras nacionalidades hasta las entonces dominantes inglesas y francesas, sobre todo con la llegada de alemanes. Entre esos nuevos visitantes es de reseñar también la incorporación, como se ve en una de las fotos, creo que es de Sandler-Bow, de las mujeres, en particular a partir de la mitad del siglo XIX. A ello contribuyó de manera decisiva el espíritu emprendedor de jóvenes ladies británicas que a través de los viajes comenzaron a mostrar su rebeldía contra los estrictos prejuicios de la moral victoriana. Bueno, entre las viajeras de aquella época, pues cabría referirse, por citar algunas, Anne Brassey, Elizabeth Murray, Marianne North, Margaret d'Este o las hermanas Duncan y, por supuesto, Olivia Stone. Son viajeras que, como también leí, no me acuerdo dónde, pues vinieron en principio como consortes y terminaron siendo más famosas que sus maridos. Y se las reconoce más que a sus maridos, con los que venían acompañando. Sin ir más lejos, el caso de Olivia Stone. Todo ello redundó en una proliferación de textos sobre el recorrido, en general escritos con una redacción más amena, al combinarse con frecuencia en ellos la descripción, el análisis y las mediciones rigurosas con la narración de anécdotas sobre las experiencias sociales y emotivas del viaje. Bueno, hay también, por supuesto, autores de la tierra, españoles, Nogués Secal, Carballo Van Wemer, Viera y Clavijo, por supuesto que ese era anterior, Cipriano Rivas Sánchez o Ricardo Ruiz y Aguilar, por citar algunos del siglo XIX. Pero ese extraordinario aumento cuantitativo no fue del todo secundado por una mejora proporcional de la calidad y originalidad de las aportaciones al conocimiento de la distribución vegetal de las franjas escalonadas. La mayoría de esos relatos, estamos hablando de relatos del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, no pasaron de ser revisiones de los modelos de Humboldt y Buch. En concreto, el patrón de zonación vertical del último fue el más reproducido y el que más variantes inspiró durante el siglo XIX. El modelo conceptual de Leopold von Buch surge de la estancia de 6 meses en el archipiélago que realizó en 1815 en compañía del médico y botánico noruego Christen Smith. Los resultados de sus investigaciones se publicaron como texto conjunto, habían aparecido capítulos previos, en 1825 bajo el título de La descripción física de las Islas Canarias, cuyos contenidos, sobre todo geológicos, gozaron de gran reconocimiento científico en las fechas. El esquema articulado en las 5 regiones ya adelantadas por Humboldt sobresale en particular por incorporar apreciaciones de claras connotaciones ecológicas y geográficas en el tratamiento de la vegetación. Así, en la caracterización de los pisos, desde el punto de vista térmico,
se incluyen datos de significado ecológico tan importantes para conocer los límites de tolerancia, los umbrales de tolerancia de las plantas, como las temperaturas medias de los meses más fríos y más cálidos o la duración de la cubierta de nieve. Es decir, los datos que ahora se utilizan, bueno, ahora, que ya desde hace mucho tiempo se están utilizando para calcular los índices de termicidad, los índices de pluviosidad o los ombroclimas en las clasificaciones de los pisos bioclimáticos. De igual modo, y en la misma línea del tratamiento globalizador de Humboldt, buscando referencias homologables a otros sitios, se apuntan correlaciones con los climas, de los climas de cada región con los de otros lugares equiparables del mundo. En el texto que ahí se está ahora proyectando, pues se cita el norte de Francia, Escocia o el norte de Alemania para referirse a similitudes ambientales de la región de los pinos en el modelo. Cabe también reseñar en esta propuesta de escalonamiento el interés por desentrañar la organización fitogeográfica interna de los pisos, precisando los dominios territoriales de algunas plantas como el retama o la violeta del Teide. E incluso, como se ve ahí, descomponiendo el Monteverde de la isla de La Palma en 3 horizontes o subunidades internas altitudinales protagonizadas respectivamente por los laureles, las fallas y los brezos, tomándolas como bioindicadoras de las mismas. No sé cómo vamos de tiempo. En este mismo orden de comentarios estarían las alusiones a las disimetrías vegetales provocadas por los contrastes de exposición a los vientos alisios en Gran Canaria y Tenerife, a pesar de que, sorprendentemente, es decir, aunque hicieron apreciaciones sobre cómo influía la orientación de las vertientes en los pisos, cómo provocaba alteraciones en sus trazados, sin embargo, no llegaron a incluirlo en su modelo de zonación. Eso se pasará después con el modelo que vamos a ver ahora inmediatamente de Webb y Berthelot. La otra gran aportación de este periodo corresponde al esquema de unidades fitostáticas incluido en la publicación enciclopédica titulada Historia Natural de las Islas Canarias, coescrita por el botánico inglés Philip Barker Webb y el naturalista y etnólogo, bueno, y más cosas, francés Sabin Berthelot. Más concretamente en el volumen de Geografía Botánica, editado en 1842 y del que figura como único autor Berthelot. El modelo, desarrollado como los anteriores sobre la isla de Tenerife, se fundamenta también en las correlaciones espaciales de la vegetación y el clima, solo que en este caso esas correspondencias se explicitan de manera mucho más sistemática. De tal modo que el clima insular se descompone en 3 dominios altitudinales asimilables a los todavía hoy conocidos como costas, medianías y cumbres. Su caracterización, aparte de datos de las variables climáticas, incorpora también los tipos de tiempo más frecuentes de cada uno de ellos. Cada una de estas unidades climáticas acogía a su vez a 2 regiones botánicas, resultando así una cliserie simétricamente compartida de 6 escalones, que es la que ahora mismo se está proyectando. Bueno, lo voy a decir. A mí me ha llamado la atención en esta cliserie la inclusión de la región de las plantas de los barrancos, porque claro, es una unidad que no es equiparable a las restantes. Las restantes están precisamente y fundamentalmente delimitadas por el escalonamiento altitudinal. Sin embargo, esta región que diferenciaba Webb y Berthelot, pues no obedece fundamentalmente a las razones de gradientes verticales. Las diferentes regiones se denominaban por las plantas dominantes, pero en su composición florística se detallaban también sus cortejos más frecuentes. Este cuadro de unidades climáticas y botánicas se completaba con algunas valoraciones generales sobre la importancia de los cultivos, y la combinación de todos estos datos daba como resultado un esquema de articulación vegetal bastante más completo y afinado que los anteriores. Al margen de otras consideraciones, la principal novedad de este esquema consistía en precisar las variaciones locales que la orientación topoclimática y en menor medida las pendientes, la inclinación del terreno, introducían en cada región,
Esas variaciones se ponían de manifiesto fundamentalmente por modificaciones de los límites altitudinales y de la composición florística de los pisos, según las vertientes se orientasen al norte o a los cuadrantes de componente sur, al segundo o al tercer cuadrante. Es decir, los límites de los pisos dejan de ser líneas rectas, se incurvan y hasta incluso se interrumpen o desaparecen según las orientaciones y según los tipos de sustrato. Este nivel de aproximación traducía un método de investigación basado en análisis inductivos a escalas mucho más detalladas que requerían mucho más tiempo y por ello solo estaba al alcance de la observación del residente, no de la mirada fugaz del viajero que tamizaba lo observado a través del filtro de las comparaciones, de las evocaciones. De estos presupuestos cabe entender el recelo, la desconfianza que Berthelot demuestra hacia las propuestas geometrizadoras de la naturaleza, en las que las simplificaciones generalistas llevaban a despreciar las influencias de los factores locales, tal y como expuso en los párrafos que se están proyectando. Este desmesurado, exacerbado afán por la reproducción fidedigna de la realidad permite plantear si la propuesta fitostática de Webb y Berthelot, plasmada a través de los mapas de Tenerife y La Palma, alcanza realmente la consideración de modelo representativo de la cliseria canaria, o más bien se identifica y se limita con reproducciones cartográficas afinadas de sendos modelos insulares. A lo largo de este periodo, la zonación vegetal reconocida en el camino de ascensión al Teide continuó estando presente en las obras de otros muchos autores, Francis Coleman MacGregor, William Weil, Charles Piazzi Smith, Karl von Fritz, Hermann Schatz, Ernst Haeckel, René Bernot, Hermann Kris u Olivia Stone, pero sus aportaciones nunca llegaron a la categoría de las de Buch o Webb y Berthelot, limitándose en la mayoría de los casos a puntualizar algún aspecto o desarrollar cuestiones complementarias como la dinámica del pinar, la dispersión de las especies termófilas o algunos ejemplos de inversiones locales de pisos, sobre todo en la Isla del Hierro. En definitiva, aunque las referencias a la ordenación de la vegetación en bandas superpuestas constituyen una constante en los relatos de los que subían al Teide desde el mismo siglo XVI, como hemos visto, por la representación tan evidente con la que se mostraban en el Valle de la Rotava, su formulación conceptual se desarrollará durante la primera mitad del siglo XIX, concentrándose en las propuestas de Humboldt, Buch y Webb y Berthelot, de tal manera que puede afirmarse que desde mediados de esa centuria ya había quedado prácticamente perfilado el esquema actual del escalonamiento vegetal de Canarias, a falta de la individualización del piso de las comunidades termófilas y de la delimitación más ajustada de algunas formaciones. Muchas gracias.